Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Ágora, un programa, ya lo saben, que a lo largo del mes aborda distintos elementos, materias, desde el plano de la entrevista política, el debate también político o la tertulia. Este último formato es el que aplicamos en el programa de hoy, en el que vamos a hablarles, entre otros asuntos, de la red de asociaciones contra la violencia de género, todo lo que ello supone, qué fase se encuentra de trabajo y sobre todo abordando esa auténtica lacra social que es la violencia de género. Saben ustedes que el próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Para ello, en este formato de tertulia, como decimos, hemos querido invitar a integrantes de esta red que en primera persona pues están ya trabajando por mostrar, concienciar, por en definitiva trabajar para que en un futuro, porque no es una idea hacia la que se camina y un objetivo, hablar de violencia de género sea hablar en pasado. Paso a presentarles a nuestros invitados sin más dilación. Empiezo por el extremo de la mesa, por Rodrigo Gómez. Él es de la asociación ACCEN Jerez, que trabaja desde hace un buen número de años con refugiados, inmigrantes, también ya con otras realidades de exclusión social, etcétera, etcétera. Bienvenido. Hola, buenas noches, gracias por invitarnos y nada, con muchas ganas de compartir con vosotros y hablar sobre este tema, que es un tema que nos toca a todos, que nos preocupa a todos y a todas y que tenemos que... Yo creo que es interesante los pasos que se están dando con la creación y con la revitalización de esta red. Pues hablaremos, como no, de esta red. También saludamos a esta hora a Victoria Barba de Marea Violeta. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos a ver si podemos poner un poco de nuestra parte para transformar la sociedad. A su lado, Eli Sánchez, presidenta de la FLAMPA de Jerez. Presidenta de la FLAMPA, pero vinculada con otras movidas, digámoslo así, todo lo que se le solicita también y se le pide ayuda. Y está, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos la voz y visibilizar esta lacra. Y por último, Nuria Ramírez, ella es jefa de unidad del área de igualdad del Ayuntamiento de Jerez. También bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por darnos este espacio para poder mostrar el trabajo que se está haciendo desde muchos colectivos e instituciones y también para reflexionar sobre el tema de la violencia de género. Eso haremos. A mí me gustaría, evidentemente, por lo que nos convoca hoy sobre esta mesa, que es la red de asociaciones contra la violencia de género, empezar hablando de ella, porque no vamos a decir que sea de fase de incipiente creación, pero sí se están dando unos primeros pasos. Hablábamos off the record antes de entrar en directo en el programa de esa comisión de trabajo que está planteando las bases para una estructura interna, etcétera, que en definitiva organizarse para que empiece a dar su fruto, ¿no? El por qué nace esta red, o entienden ustedes que tiene que nacer y debía nacer esta red de asociaciones contra la violencia de género. Bueno, la red se impulsa a nivel municipal, pues tratando de aunar el trabajo, el esfuerzo y el impulso social de rechazo hacia la violencia de género que había ya en nuestra ciudad, y la idea era eso, que diferentes instituciones y asociaciones, pues que están integradas casi un gran número de asociaciones de mujeres de la ciudad, las 2 federaciones y otras instituciones y asociaciones de ámbito más social o educativo que estaban implicadas en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género, pues un poco ver si podíamos ir trabajando en común, ¿no? En el caso de otros miembros de esta red. Nosotros, que somos de reciente incorporación, nos incorporamos el año pasado, junto con María Violeta, creo que estaba en esa incorporación también, y la Flampa. Vamos, estamos los 3 nuevos en la red hoy día aquí, el nuevo entre comillas, porque como dice Nuria, llevamos todos, digamos, dentro de nuestro ADN un poco la lucha por la igualdad de género, por la igualdad, digamos, por el respeto a la diferencia,
etcétera, ¿no? Entonces, cuando nos invitan a participar, nos pareció una iniciativa muy interesante, porque primero se abría la red desde organizaciones de mujeres, que es el ámbito natural, pero también se empiezan a incorporar a otros actores sociales que podíamos aportar, entiendo, desde nuestras distintas perspectivas, y a nosotros como organización pues nos pareció, o sea, si nos invitan a participar, ahí teníamos que estar, ¿no? Y durante este año, más o menos, desde la incorporación, pues la red va funcionando. Es una red que se planteó como el primer reto, establecer un reglamento de funcionamiento interno. Estuvimos aprovechando experiencias que ya existían en la ciudad, como la red de integración social, que es muy diversa y que incorpora elementos de asociaciones, organizaciones tanto públicas como privadas. Entonces era un formato que nos venía bien, nos parecía que nos podía ayudar a funcionar, y se ha trabajado en un grupo de trabajo, ha trabajado esa revisión y adaptación a lo que es la realidad de esta red, ¿no? Que tiene unos objetivos propios, que tiene una forma de ser propia, y que me parece, digamos, que estamos llegando a buen término yo creo que en la siguiente reunión de red pues podremos ya tener ese reglamento de funcionamiento aprobado. En el caso, Victoria, Angelín. Crear red es importantísimo. Es que vivimos en una sociedad totalmente y profundamente machista. Entonces, visibilizar esta lacra, que bueno, que lo único que vemos es como la pirámide del iceberg, ¿no? Vemos solo la violencia, los asesinatos, las violaciones, pero todo lo que está abajo, eso no somos conscientes como sociedad de los micromachismos, el ninguneo, el no tener a la mujer en cuenta, no visibilizarla, ni en los libros de historia, ni políticamente. Vemos imágenes constantemente de fotografías del Poder Judicial, por ejemplo, todos hombres. Vemos imágenes del poder económico y social, y siempre son hombres por todas partes, nunca aparecen las mujeres. Entonces, crear esta red es una herramienta imprescindible para hacer fuerza entre todas y todos, para conseguir un sistema, cambiar el sistema este patriarcal que lo imbuye todo y que le da solo el poder. Y como dice Pamela Valenciano, la chica esta que recomiendo ver, por supuesto, en YouTube, no solo duelen los golpes, su ponencia, pues los hombres están aquí y las mujeres estamos aquí. Tan fácil como eso. Y tenemos que nivelar. Los hombres tienen que perder un poco de sus privilegios por el hecho de nacer hombres, y las mujeres tenemos que llegar a la misma igualdad por si queremos una sociedad sana, real. La FLAMPA es una red que está formada por todas las AMPA de colegios e institutos públicos del municipio de Jerez, es decir, somos muchísimas. Entonces entendemos que la manera de trabajar y de funcionar es enredados y enredadas. Por tanto, cuando el año pasado nos plantean la posibilidad de formar parte, dijimos que sí, porque todas las AMPAs y todos los centros educativos ya tienen su plan de igualdad en los centros y trabajamos el tema de la igualdad, y trabajamos contra la violencia de género y la violencia machista. Por tanto, pensábamos, como bien también indica Rodrigo, que era una oportunidad, porque seguro que llegamos mucho más lejos y más fuerte, y nos nutrimos de otras experiencias, a veces que yo creo que es fundamental para trabajar, sobre todo en los centros educativos, que como bien seguro que vamos a hablar, la educación es un pilar básico si queremos que realmente se cambie y haya cambios profundos en el tema de la violencia machista. Si trabajamos desde pequeñitos y desde pequeñitas. Estuve viendo aproximadamente 15, 16 asociaciones ahora mismo componen la red. Imaginamos que evidentemente puertas abiertas y esperando que se vincule a esta red toda la sociedad jerezana que tenga algo que decir, aportar, participar, en la que tenga que sumar, ¿no? Porque uno de los objetivos, aunque ese reglamento concrete o quizás precise más, es sensibilizar y concienciar a la ciudadanía. Sí. Sí, ¿Y cómo se hace eso, no? Porque el trabajo es arduo. Sí, bueno, por supuesto, claro, estamos abiertas a la entrada de nuevas entidades. En la estructura estamos un poco planteándonos cómo sería esa entrada, pero por supuesto abierto a todos y todas las instituciones que quieran participar. Somos 14 o 15 entidades, pero somos muchas más porque la FLAMPA aúna muchísimas entidades.
las federaciones de asociaciones de mujeres como son Sol Rural y la Federación La Voz de las Mujeres aúna a un gran número de asociaciones de mujeres, entonces somos muchas más, ¿no? Es como eso, como una red que se va extendiendo y que esperemos que se extienda mucho más. Porque además, si entran a formar parte, como bien dice, más tipo de ciudadanía o de colectivos sociales, se enriquece y nos enriquecemos a todos y a todas, porque no es fácil, este no es un tema, es un tema muy complejo. Entonces, mientras más gente podamos llegar, pues eso, a los barrios, a la zona rural, a los barrios de la zona sur, a la zona norte, es decir, que tanto por hacer, pero yo creo que la riqueza que tiene esta red es eso, es la diversidad. Y diversidad de todo tipo, de pensamiento, de forma, de todo. Entonces yo creo que ahí es donde, bueno, pues si se hace más fuerte, evidentemente podemos llegar más lejos. Ha sido un paso valiente, creo yo, desde la red, el abrirse desde organizaciones de mujeres exclusivamente a otros colectivos. Yo creo que es un supongo que se habrá vivido un debate interno, no lo sé, porque no estaba todavía en la red, pero a veces si estos procesos de participación no se hacen adecuadamente o demás, pues se puede pensar que se puede perder la fuerza, ¿no?, inicial de la potencia, y en ese sentido creo que se está haciendo bien y se ha hecho, y me parece un paso valiente, porque es un problema que nos involucra a todos. Obviamente la lucha está encabezada por las mujeres, que son quienes están en este proceso de, como decía la compañera, de resistencia ante una desigualdad estructural histórica que nos sitúa donde estamos, ¿no? Y eso es innegable, ellas son las mujeres quienes encabezan esta lucha, pero en la medida en que se incorporan nuevos colectivos, en la que se incorporan nuevas experiencias, en nuestro caso conocemos de primera mano, por ejemplo, la experiencia durísima de lo que es ser mujer en el mundo, más allá, digamos, de las puertas de nuestra ciudad o de nuestro país, ¿no?, de nuestra Europa. Entonces, pues todo ese tipo de convergencias, ¿no?, de experiencias, de formas de hacer, de metodologías de trabajo. Y luego yo creo que estratégicamente incorporar a la FLAMPA también ha sido un paso enorme, porque todos coincidimos en que este es un problema que se reproduce, porque al ser una desigualdad estructural histórica de la sociedad patriarcal, que se resiste además al cambio. O sea, no podemos ver a la sociedad patriarcal como algo estático, al contrario, cuando se introducen los cambios, quienes ostentamos el poder consciente o inconscientemente, nos resistimos a los cambios. A través del humor, a través del quitarle hierro, a través de no, esto no es para tanto, ¿no? O sea, tenemos quienes ostentamos el poder nos resistimos a ese cambio, ¿no? Y donde tenemos que sembrar la semilla del cambio, donde tenemos que trabajarla, es precisamente en la educación y en la educación. Y es preocupante y es para mí como padre, digamos, es preocupante saber en qué contexto se está criando mi hijo, en qué contexto social, digamos, se mueve, cómo valoran sus pares, digamos, a las compañeras, digamos, de clase. O sea, creo que ahí es donde tenemos que invertir, sobre todo, digamos, en la prevención y en un cambio, ¿no? Y yo creo que es un acierto contar en ese sentido con la FLAMPA, ¿no? Y tenemos que hacer un llamamiento a toda la sociedad, y gracias a este programa también lo podemos hacer, incluso a la asociación de prensa, por ejemplo, tendría que estar, porque en la prensa, en los medios de comunicación, la publicidad es una pata importantísima para educar a la sociedad, ¿no? Entonces, os necesitamos y esperamos que esté incluido, para dar voz y cambiar también ciertos roles que la prensa falla tanto, que por ejemplo las feministas estamos ya, no sabemos cómo decirlo, que no nos morimos, sino que nos asesina. Cosas así, ¿no? O el tratamiento que se le da en ciertos juicios a las víctimas de violencia de género, como el caso de Juana Rivas. Nada más que hay que ver el Tribunal de Mujeres tan maravilloso que hizo, que también lo recomiendo, por supuesto, que hizo en la plataforma 7N, en donde juzgó de una manera teatral, pero era con una eficacia impresionante, juzgó al Estado por no cuidarnos, por no atender a la mitad de las españolas, en este caso.
porque los medios de comunicación hicieron una crítica terrible en el caso de Juana Rivas. En el caso de la violación de La Manada, los violadores, estos hombres que sin impunidad y sin resentimiento violaron a una chica de 18 años y después de violarla, vejarla y robarla, se fueron de fiesta sin remordimiento y tan tranquilos, y cuando lo pillaron la policía encima, era como si, bueno, yo he violado una mesa, yo no he violado, póngame una multa, pero meterme en la cárcel porque nos ha cosificado tanto los medios de comunicación, la publicidad, que no somos cosas de usar y tirar. Y entonces pues animamos, perdón, me enrolla un poco aquí. En el fondo, en definitiva, lo que queremos es eso, hacer una llamada de atención para que más asociaciones se incluyan en esta red. Hablabais de educación, que es un tema, visto lo visto y puesto sobre la mesa, y en lo que se habla básico. Si hacemos un poco de memoria, si me permitís, y al hilo de la educación, ¿no?, de lo que estáis comentando, haciendo un poco de memoria de lo que se ha hecho y lo que queda por hacer, hablo ahora en general, no solo a nivel local, y ejerciendo quizás un poco el papel de crítico, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, porque se entran en los datos muchas veces, fríos datos, y tampoco quiero aludir a ellos excesivamente, pero es como una curva de picos, ahora sube, ahora baja. Parece que esa concienciación o esa educación no termina de cuajar, sobre todo en los tratos más jóvenes. ¿Cómo está ese trabajo? ¿Qué pensáis al respecto, ¿no? Porque ya tenemos que decir que son un buen número de años trabajando, ¿no? Proyectos claro. de... Es que, por ejemplo, en los centros educativos, yo creo que sí es un acierto el tema de que haya el papel del plan de igualdad. Hay un coordinador, coordinadora. Pero claro, eso es lo que digamos sobre el papel. La Junta de Andalucía te dice, es importante, o sea, y se plantea desde la institución que es importante que se trabaje en los centros educativos. Luego habrá que ver cómo se trabaja en los centros educativos. Si solo se trabaja el día en cuestión, 25 de noviembre y 8 de marzo, o también se trabaja durante todo el curso. Entonces, claro, si tú trabajas durante todo el año como algo transversal, es cuando realmente se van notando los cambios. Si lo hacemos como se suele decir, cubrir expedientes, ¿no? Claro, es que ese es el tema. Entonces yo creo que eso no se puede generalizar, ni todo el mundo lo está haciendo solamente celebrando el día, ni todo el mundo lo trabaja durante. Pero sí es verdad que poco a poco yo creo que hay cada vez más el profesorado se está formando más en este tema y realmente se está trabajando de manera continuada durante el curso. Se piden charlas y formaciones al ayuntamiento, se hacen videoforum, o sea, se hace de manera más profunda. Pero claro, queda mucho porque, por ejemplo, a mí me asusta, yo que pertenezco, digamos, al AMPA de un instituto, el tema de cómo los jóvenes, pues yo creo que decía la normalidad con la que a veces se ve, no la violencia machista, cuando ven el tema del asesinato, eso a todo el mundo le duele, pero lo del tema de eso de pensar, es que lo hace porque me quiere, o yo puedo aguantar que me traten mal o que me diga determinada. A mí me asusta y se ve. Y los celos como forma de muestra de afecto, el amor romántico. Si no es celo, si no está en ese lado, no me quiere, ¿no? Eso a mí, eso me asusta porque se ve, pero es cierto que cada vez entre los propios jóvenes se cuestionan entre ellos y ella, pero no saben hasta dónde llegan. Entonces yo creo que necesitan herramientas, por tanto es fundamental, por ejemplo, pero no solo con los jóvenes, sino también con los padres y las madres, porque es que ahí también se perpetúan esos roles de género. Si no trabajamos también con las familias, con nosotros y nosotras, como decía, las familias también, pues igual esos cambios, no podemos echarle toda la responsabilidad al centro educativo, no se puede, porque si no, no se cambia. Hay que trabajar a la vez también con las familias, y eso desde luego, desde las AMPAs queremos hacerlo. La FLAMPA también es un objetivo clave para trabajar el tema de la prevención y trabajar la educación en igualdad, pero eso, que trabajemos de manera coordinada, porque sí, así es donde realmente veremos los cambios. El programa organizado... Yo quería comentar, bueno, que también para medir, yo creo que hace poco, o sea, los planes de igualdad en los centros se instauran a raíz de la ley del 2004,
ley integral la ley integral del 2004 contra la violencia de género, que no me sale ahora mismo el título, ¿no? Exacto. Luego hay un título específico dentro de esa ley para el trabajo de prevención, pero eso no se dotó de presupuesto. En nuestra región Andalucía sí se ha ido más allá y a raíz de esa ley se generaron los planes de igualdad a nivel de Junta en Educación, ya vamos por el segundo plan de igualdad, y se legisla y se concreta una serie de medidas educativas. Esto no está pasando en otras regiones de España, porque dependen de las comunidades, o sea, la educación está arreglada a nivel de comunidades. Entonces, Andalucía es una de las más avanzadas en esto. Se han hecho 2 planes de igualdad con muchas medidas, pero es cierto que concretarlas a veces también cuesta, y luego eso, realmente se deja, los responsables de coeducación, hay en cada centro un responsable de coeducación, pero muchas veces también no se les está dando mucho espacio, o sea, no se les ha descargado de tareas, no se le ha pagado como se pagan otras figuras dentro de los centros, como puede ser un jefe de estudio, un orientador, una orientadora. El coeducador o coeducadora no tiene 1 hora o 2 a la semana. Y luego ya depende eso de los compañeros y compañeras, porque detrás de la profesionalidad están las personas. Claro. Y el tema de la violencia o del machismo es algo ideológico. Exacto. Depende de la ideología del equipo con el que te encuentras. Hay centros que trabajan con muchas cosas, que están integrando en los diferentes ámbitos y materias el tema de género, porque comparten una ideología progresista de reconocer los derechos, pero hay otros que están a lo mejor como figuras aisladas que hacen lo que pueden y tienen incluso se encuentran con boicot y con... Pero bueno, es lo menos, ¿no? Claro. Pero que esta realidad existe hoy en día, ¿no? Y bueno, y también eso, está la educación por un lado, pero por otro lado está lo social, y en lo social los roles se mantienen, y en los jóvenes reproducen lo que ven a su alrededor. En los medios de comunicación, en las películas, los modelos de masculinidad y feminidad suelen ser los tradicionales. Los modelos de relación afectiva suele ser el mito del el modelo romántico tradicional, donde no hay igualdad. Entonces los chicos y las chicas reproducen lo que aprenden, ¿no? Lo que ven a su alrededor. Hay nuevos modelos y hay muchas personas que hoy en día se relacionan en plano de igualdad afectivamente y que están un poco avanzando, ¿no? En eso, ¿no? El tema es visibilizar eso y darle valor, ¿no? Y ahí estamos también, ¿no? La campaña de este año municipal va en esa línea. Por ahí va la pregunta que iba a iniciar ahora. El programa Creando un Buen Trato especialmente mira a los jóvenes, no solo a los jóvenes, pero mira especialmente a los jóvenes, ¿no? Ahí está bastante o buena parte de la solución futura, quizás, ¿no? Claro. Sí, porque la verdad es que todo está en la educación. Cuanto antes empecemos, antes tenemos una sociedad más igualitaria. Si queremos, si empezamos, hacemos un pacto de Estado, por ejemplo, y no se financia en condiciones, se dejan muchos puntos donde la desigualdad es total, como por ejemplo el hecho de los permisos de maternidad y paternidad. Eso es muy importante para entrar en el mercado laboral de manera equitativa, porque si me da igual contratar a un hombre o a una mujer, vayan a tener hijos o no, porque los permisos de maternidad los van a tener los dos iguales. Pues eso no se ha llegado al pacto de Estado, por ejemplo. Son muchos puntitos y financiar económicamente una mujer que sea maltratada pero dependa del marido, el que trabaja, no se va a poder separar, no se puede desligar, no puede ser autónoma. Eso es muy importante. Entonces, si no damos esos pasos en condiciones, si no damos pasos pero fuertes, cuando otras sociedades, por ejemplo los países nórdicos, están mucho más avanzados y allí la igualdad es
casi plena. Aquí tenemos igualdad casi plena en la parte legal, pero la parte real no es así. Pero mira, ahí se nota la desigualdad. Ya que esto es tertulia, ahí voy a dar... Yo creo que es tan importante el cambio personal en este tema. Los países nórdicos, por ejemplo, se publicó hace poco el tema de Islandia, ¿no? Donde los permisos son exactamente iguales para hombres y mujeres, legalmente hablando. Pero el 90% de los permisos los cogen las mujeres. Porque culturalmente para el hombre todavía es visto como... voy a tener un problema, y estamos hablando de nuestros queridos países nórdicos. Vamos, a mí me parecen un modelo súper interesante, digamos, que como tú lo comparto a imitar, pero luego te encuentras con estas cuestiones, ¿no? Claro, o sea, pero si el cambio... sería de manera intransferible, o sea, no puede ceder eso, lo tienes que coger sí o sí. En el caso de los nórdicos, elige la madre o el padre como, digamos, la distribución, pues, y claro... Entonces, claro, los hombres, pues la mujer se queda en casa, el hombre coge el permiso, ¿no? Claro. Y estamos hablando de unas cifras que a mí me sorprendieron. La noticia fue muy llamativa porque yo pensaba que iba a ser mucho más equitativa la distribución. Bueno, ¿no? Estamos un poco en el mismo punto, ¿no? Legalidad y realidad al final no. Por eso la importancia. El tema es cómo hacer que case. Y de la importancia de la educación, porque la ley integral está y tiene unas buenas medidas ahora mismo para penar los delitos, ¿no? Y para proteger, ¿no?, a las víctimas, aunque sigue fallando, pero el tema es que se siguen cometiendo muchos delitos en este ámbito y se conoce que hay una ley. Los hombres saben que si hacen eso pueden tener unas consecuencias graves. Sin embargo, como que ideológicamente se sigue aprendiendo que yo tengo una pareja y esta pareja... si no se comporta como yo quiero o si me trata de dejar, eso no puede ser, yo no lo voy a permitir y yo por eso el cambio... soy capaz hasta de acabar con su vida, ¿no? Pero eso es porque en algún lugar se ha aprendido que eso se puede hacer. Y porque pero ¿creéis que es solo aprendizaje? ¿Creéis que solo es aprendizaje? Digo solo. Es que las leyes si no son es aprendizaje cultural, cultural y legitimación. Es que hace 50 años es que no me acuerdo, había en el Código Penal español te eximían de cárcel si te matabas a tu mujer porque te había sido infiel y no ibas a la cárcel. Bueno, o sea, que esto... No puede tener una cuenta una mujer de banco entonces, claro, sino la del marido, ¿no? Es difícil de cambiar en tan pocos años, aunque han pasado 50, 60, ¿no? Pero nada más que tiene que ver, perdona, por ejemplo, en las AMPAs participan mayoritariamente mujeres. Las madres son las que participan en todo desde 3 años hasta que se largan del instituto. Mayoritariamente, cada vez se ven más padres participando de manera activa, pero la mayoría parece que el tema de la educación solamente le toca a la madre. Y es así. Lo que pasa es que la mayoría. Y por ejemplo, incluso no solamente para participar activamente en el AMPA, sino por ejemplo a las reuniones. Tú vas a una tutoría de toda la clase y la mayoría son madres, no son padres. Y es por la tarde, un horario que ya no tiene por qué estar trabajando, que es un horario libre. Va mayoritariamente la madre. Es como un espacio, que son tantas cosas que hay que trabajar, decir que tú dices que tiene que ver, pues tiene que ver. Tiene que ver porque parece ser que hay ámbitos que solo le toca a la mujer. Entonces, bueno, esa forma de compartir, todo eso lo va viviendo el niño y la niña desde pequeñito. Entonces, son tantas cosas que hay que cambiar. Por eso decía lo de los roles. Es fundamental porque si no vamos a cambiar. Es que es un cambio de paradigma. Es ser capaces... A ver, yo cuando digo esto a veces genero polémica entre mis amigos y mi amistad. Yo digo que lo primero es mirarte y reconocerte como machista. Yo digo hoy día en esta mesa, aquí yo soy machista. Ahora no soy un machista extremo, pero tengo un aprendizaje a lo largo de toda mi vida, de mi historia familiar, de mi historia cultural, que me ha condicionado para tener una primera reacción inconsciente, por si la voy a llamar yo porque bueno, lo del psicólogo se me nota, pero mi primera reacción muchas veces, entonces es ahí en donde tenemos que trabajar, en mi opinión, ¿no? O sea, tenemos que trabajar e incidir también en la masculinidad, ¿no? O sea, yo estoy harto de ver campañas dirigidas hacia la mujer, denuncia, poniendo
la responsabilidad de salvar su vida en la mujer y qué le decimos al hombre. Y las pocas campañas que se han hecho no estaban hechas desde la perspectiva de género. Exacto. O sea, yo he visto una campaña del gobierno de España de hace unos años que estaban combatiendo la violencia de género con violencia machista, donde el tío, tú veías el supuesto, querían reflejar en la sociedad parando la violencia, ¿no? Y al final tú veías los mecanismos que utilizaban y eran mecanismos machistas, ¿no? Es que eres un poco hombre, no sé qué. O sea, al final cuando hablamos de perspectiva de género, esa perspectiva de género se tiene que trabajar, tiene que haber un cambio personal, tienes que entender, porque a mí como hombre cuando me empecé a meter en este tema fue fuerte, o sea, soy una persona, yo creo que hay que ser valiente para meterse y no por echarme flores, pero es que te empiezas a tomar conciencia de esta desigualdad estructural, que esta desigualdad además viene a sostener un sistema económico. Es que esto no es como dice la compañera, es un iceberg, ¿no? Y la punta que vemos, lo que censuramos todos, en lo que todos estamos de acuerdo, es en no se viola, no se mata, no se asesina, pero luego hay un montón de capas debajo por ejemplo, lo de no se viola, sustentan. es que es eso, es lo que está saliendo estos días, ¿no? Cómo se está cuestionando a esta chica en su comportamiento. Eso es la ideología machista, es decir, no se cuestiona a 5 hombres que han permitido o han estado ahí y se cuestiona a que está rehaciendo su vida o que parece que no está tan afectada porque días después... Pero solamente tenéis que ver la campaña que ha sacado el Ministerio con el de la bebida. Pues sí. Si tu hija bebe, pues las es posible que la violen y las relaciones sexuales no consentidas. Bueno, y si tu hijo bebe, las consecuencias pueden de salud. Eso es, causarle unos daños mentales. Pues sí, así está la situación. Dentro del programa, vuelvo a referirme de Creando Buen Trato, ya se vienen celebrando actividades de cara a ese Día Internacional contra la Violencia de Género del próximo día 25. Ha habido algunas cosas muy interesantes, permitidme que haga alusión y hablábamos antes de la igualdad casi legalmente, ¿no? Está plena, etcétera, etcétera, pero sobre una jornada que en el Colegio de Abogados, que se ha implicado también con este programa de actividades o poniendo su granito de arena, se hablaba, bueno, pues de todo el tema que tiene que ver con la atención a las víctimas de violencia de género. Y si me permiten, resaltaba yo hace unos días de la participación y de la charla que hubo, el tema de la atención temprana, y hablaba incluso antes de que la persona pueda denunciar, de que la mujer pueda denunciar, es decir, cuando ya se sabe palpablemente que está sufriendo un maltrato, que hubiera una atención temprana. Esto me da pie para preguntaros al nivel de atención. Decía también Nuria que bueno, los mecanismos están, pero muchas veces no se llega o fallan. ¿Cómo creéis desde vuestro punto de vista también que está la situación? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Qué falla? ¿Qué hay de bueno? Yo creo que se está atendiendo más en la atención temprana, en la atención posterior, en la violencia después, en perseguirla, en castigarla, pero se está dejando mucho en la prevención. Se está dejando la prevención un poco al aire y creo que esa es la base. Cuando tú previenes algo, cuando tú educas en igualdad, no te tienes que preocupar después de tanto en lo posterior. Sí, por supuesto, tiene que haber un protocolo, unas leyes para el seguimiento de las mujeres y todo, pero y además para los jueces, las juezas, la policía, los servicios de seguridad, esas personas tienen que estar muy concienciadas, pero además demostradas, no hacer un curso de igualdad de género, no se basa en eso, sino que tienen que interiorizar de verdad cuál es el problema, cuál es la magnitud de esta situación en la que estamos las mujeres y el peligro que estamos corriendo constantemente, no solo de ser asesinadas, claro, eso es lo que se ve, sino toda la humillación constante. Y eso no vemos, creo, bueno, el otro día, por ejemplo, sí vi a los policías de Fuenlabrada, Fuenlabrada me parece que vino aquí a hacer una ponencia y me quedé sorprendida de lo bien preparado que estaban con respecto a... Pero no creo que sea
eso lo normal. Nosotros participamos de la red, de la red de policías por la diversidad, ¿no? Claro, nosotros como organización, digamos, estamos dentro de las organizaciones fundadoras de esa red, sí. Y es muy interesante porque empezó como reflexionar con las policías locales a partir del respeto a la diversidad, de cómo enfrentamos la diversidad, de cómo en su día a día, en su quehacer, ¿no? Y eso ha cogido una fuerza muy interesante, que además luego ya ha saltado temas, por ejemplo, como el tema de la violencia de género. O sea, yo creo que cuando se trabajan las cosas bien, cuando se les da el tiempo, cuando además a la gente se le permite, porque lo que hablábamos hace un momento en los colegios, ¿no? Si esa persona responsable de coeducación tiene la posibilidad real de formarse, tiene la posibilidad de ejercer, de trabajar, digamos, con tiempo y dedicación a su tema, pues lo hará bien. Y en el caso, digamos, ahora, para eso hace falta voluntad política. Y hacen falta recursos, que parece que llevamos muchísimos años con el tema de la crisis y parece que eso nos ha llevado a una situación de emergencia permanente, donde estamos pendientes del papeo, como decimos aquí, y hay que alimentar, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, y hemos ido dejando a la buena de Dios, como dice la compañera, esa transversalidad, esa reflexión, esa prevención. Y es ahí donde yo creo que el camino que tenemos que retomar, y la forma de red, me parece que es una buena forma de hacerlo, porque si no podemos cargar toda esa carga en un sitio, pues vamos a distribuirla entre los que nos interesa este tema. Y luego un segundo paso que creo que hay que dar es hacia acciones concretas y hacia acciones, digamos, con consecuencias jurídicas. Yo estoy muy orgulloso de mi organización en un paso que di hace unos años atrás, que es incluir en el contrato de trabajo de todos los trabajadores de ACEN una cláusula vinculante. No es una declaración de intenciones, es una cláusula vinculante de respeto a la igualdad de género. Pues claro. O sea, un trabajador de ACEN que no es capaz de respetar a su compañera o compañero desde la diversidad, no puede trabajar con nosotros. Y no puede, vamos, o sea, y no puede. Tú lo firmas al momento, insisto, no es una declaración de intenciones de mi entidad de decir promovemos la igualdad de género, promovemos el respeto y la diversidad, sino que lo incorporamos en nuestro contrato de trabajo. Ese tipo de acciones son las que contribuyen a ir generando una igualdad real, porque si no nos quedamos en el brindis al sol y nos quedamos en el pacto de Estado, que está muy bien, pero ¿en qué pactamos? Los mínimos que no me toquen mi ideología, porque, insisto, este es un problema ideológico, es un problema de un paradigma que se resiste a cambiar, porque al final tú y yo tenemos un grado de poder, y hablo de tú y yo porque somos los dos hombres de la mesa, per se, un grado de poder que nos viene regalado por nacer, ¿no? Y claro, nadie quiere renunciar a los privilegios, aunque esos privilegios se sustenten en la desigualdad, se sustenten en el maltrato, se sustenten en la cosificación y en un montón de principios, digamos, que no queremos ver, que es muy duro ver. Y en ese sentido yo insisto en la importancia de trabajarlo con los hombres, la perspectiva de género, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil mirarte reflejado, mirar a tu género y ser capaz, digamos, de separar y mirarlo como un aprendizaje, ¿no? Y no como una crítica, y no como un tema, digamos, individual, ¿no? Yo creo que es un proceso importante que hay que hacer y que hay que fomentar. Yo, en relación a lo del colegio de abogados, la formación, bueno, nosotras consideramos fundamental la formación a los operadores implicados en un proceso de violencia de género, cuando ya es un delito que hay que denunciar o hay que abordar. Nosotras desde el centro asesor atendemos a mujeres que incluso no llegan a denunciar y salen de procesos de violencia de género. Allí recibe asistencia social, apoyo psicológico y orientación también jurídica. El tema de la atención temprana, ya cuando se va, a nosotras nos parece fundamental. Ha sido por destacar un punto, nos parece fundamental, porque una mujer, cualquier persona llega a hacer una denuncia para cualquier delito y está perdida, ¿no? Entonces, en los temas de violencia de género, el que la mujer haya sido informada y sepa, bueno, qué es la violencia de género a nivel del Código Penal, cómo está reconocido en España, que todo antes de denunciar, ¿no? Qué tipo de delitos podría denunciar, qué no, qué tendría que recoger en la denuncia, qué es importante que recoja, pues va a ser mucho mejor que si va
y pone la denuncia sola. ¿Por qué? Porque lo que denuncia es lo que luego se va a juzgar. Y si yo llego después de una bronca en mi casa y claro, voy a denunciar lo mejor que ha pasado, los hechos que han pasado, pero luego a lo mejor dejo atrás los 10 o 15 años que llevo aguantando. Claro. Y eso luego no se juzga. Y luego dices que es que era mentira o ha salido suelto, porque claro, si has denunciado a lo mejor algo y es que no tiene demasiado peso en cuanto a delito en ese momento, y luego a lo mejor es tu versión porque no hay otra, pues más difícil a lo mejor que si ya, y todo eso un jurista formado y concienciado, o una jurista, pues va a ayudar mucho a la señora a que ponga una denuncia que pueda, bueno, que pueda también, pues eso, hacer que esta persona pues sea juzgada y que cumpla con los delitos que ha cometido. Lo que pasa que yo creo que es fundamental lo de la atención temprana, pero para eso decía el compañero, hay que dotar de recursos también todo esto, que si no, con los pocos recursos que hay, muchas veces no es posible llegar a tantas cosas, decían la prevención, pero la atención como tal, por ejemplo, incluso en los centros educativos, ¿cuántos niños y niñas viven determinadas situaciones en sus casas que luego a lo mejor no son capaces de explicitarlas en los centros educativos? Igual si también hubiera un personal, educadores sociales, educadoras sociales, un personal que ni por asomo existen en los centros educativos, por ejemplo, porque los orientadores y las orientadoras no pueden llegar a más, podrían detectar. Entonces, esa atención temprana se podría ver desde diferentes perspectivas, pero para eso hay que dotarlas de recursos. Claro, porque no hablamos solo de este caso, es decir, en un centro educativo, pues casos de mobbing, bullying. Hombre, fíjate, claro, en fin, claro. Es que conviven tantas cosas que es imposible. Y después además cómo están los medios, ¿no? Porque ¿quién se atreve después de ser violada a denunciar cuando está viendo lo que está viendo? Que está ella, la chica cuestionada, ella es la culpable de ir como iba, ¿por qué iba así? ¿Por qué salió de noche? ¿Por qué salió sola? Porque todo la culpa en ella. Vamos a ver. O cuando te dicen denuncia, venga, denuncia. Vamos a ver, si yo estoy con la autoestima por los suelos, si yo no dependo de mí económicamente, dependo de mi maltratador y dependo de mis hijos, tengo que estar con mis hijos, quiero estar, por ejemplo, que no se separe o que no se vaya con el maltratador, como el caso de Juana Rey. ¿En qué cabeza cabe que una mujer maltratada vaya a denunciar? En esas condiciones puede ir a denunciar si no cambia el sistema, si no cambia realmente la protección que te tiene que dar un Estado, porque somos la mitad de la humanidad. No, bueno, somos un poquito más de la mitad, somos el 52% precisamente. Entonces se está desatendiendo a la mitad de la humanidad. Y eso no es ni medianamente lógico. Tenemos que vivir en una sociedad más saludable, ¿no? Más sincera, donde nuestras relaciones con la otra mitad sean relaciones sanas y de amor y de cariño y de comprensión y de respeto. Lo que no podemos es vivir enfrentados, y tú aquí, yo aquí, y tú me mandas porque sí, porque es así, y el sistema me da el poder. Es que el sistema es lo que tú estás diciendo, es precisamente lo que hablamos, ¿no? El sistema se resiste al cambio y se defiende, y la forma, o sea, y cuando se pone el acento en la responsabilidad de la víctima, como en el caso de la violación, es un mensaje claro que manda al sistema cuidado, que puede haber sido culpa tuya, porque a ver cómo andaba, cuánto habías bebido esa noche, el tema del alcohol, o sea, es un sistema tan arraigado y tan metido en nuestra cultura, y además es un sistema económico, porque estamos dejando de lado, por ejemplo, el tema de los cuidados. O sea, bueno, ¿a quién se le ha asignado? O sea, esta sociedad no funciona, y este sistema económico no funciona sin los cuidados, sin históricamente, endémicamente aquí en las mujeres, y que hemos hecho a veces, pues externalizarlo en mujeres pobres, que es lo que yo veo en mi día a día, ¿no? O sea, cuando la mujer sale de casa, no sé qué, además de la culpa y de no sé qué, no sé cuánto, porque que yo trabaje fuera no pasa nada, que mi mujer trabaje fuera, ay, el niño pobrecito se queda solo. No, vamos, desde el 8 está de conmigo, noviembre, soy su padre. Desde el 8 de noviembre nosotras ya no cobramos. Claro. O sea, ustedes cobran, pero nosotros trabajamos gratis. Salarial, 2 meses al año trabajamos gratis porque no lo ganamos. La brecha salarial es tremenda.
y haciendo el mismo trabajo. Pues te digo que es un tema tan arraigado y tan complejo y además los sistemas y además, digamos, con una vinculación económica, que el sistema se defiende y se defiende a través de estas formas, ¿no? El tema, por ejemplo, poniendo el acento en ciertos aspectos y no en otros, el tema de las denuncias falsas. ¿Cuánto estamos hartos de monopolizar el tema de las denuncias falsas en el tema de violencia de género? Cuando hay datos de la abogacía del Estado, datos del Poder Judicial que te dicen que no llegaban ni al 1%, el 0,8% el año pasado. Y la tribuna que se le ha dado a eso, ¿no? O sea, ¿y cuántas otras denuncias falsas hay de un socio que denuncia a otra socia o viceversa, o de un político que se inventa una cosa? Hay muchísimas denuncias falsas, ¿no? Para estafar a un seguro, y nadie pone el acento en esas denuncias falsas, lo ponemos en el tema de violencia de género. O sea, es el sistema que se está defendiendo a sí mismo contra un cambio de paradigma, y es por eso es tan importante, digamos, que esta reflexión sea profunda y que la educación, y que también se dirija esa reflexión hacia nosotros. Me voy a llamar otro referente por decir, digamos, o por posicionar a los hombres nuevamente en un rol central aquí, pero no tiene que ver con una cuestión de que tenemos que tomar conciencia de este tema estructural, ¿no? Nos quedan prácticamente menos de 5 minutos. Para mí ha pasado el tiempo hablando, señal de que hemos estado en agradable tertulia, hablando sobre este tema, ¿no?, tan sensible para la sociedad. A modo de resumen, de conclusión, de lo que queráis exponer, prácticamente estamos a 1 minuto por cada uno, así que vuestra es la palabra. Hemos terminado por Rodrigo, pues que empiece Nuria en esta ronda última. Pues nada, yo desde aquí pues llamar a la ciudadanía, a las entidades locales que se quieran sumar a esta red de entidades y asociaciones contra la violencia de género, que los estamos esperando, que necesitamos a una sociedad pues que diga basta, que esto no puede continuar así, que todos y todas estamos juntos y venimos a trabajar por cambiar y transformar, y por eso, por conseguir una sociedad realmente igualitaria. Coincido con Nuria. Esto cambia si todo el mundo ponemos nuestro granito de arena. Si lo ponemos, si no lo creemos que esto puede cambiar, va a cambiar. Yo lanzo un mensaje de esperanza. Yo creo que realmente las cosas pueden cambiar y están pasito a pasito. Es verdad que te duele al máximo cuando la mujer muere, cuando tantos niños y niñas también víctimas de la violencia de género o la violencia machista han muerto, en concreto este año. Cuando ve estos juicios televisivos, por ejemplo, lo de la manada, pero aún así yo me quedo con esos pequeños cambios que yo por lo menos sí veo entre los jóvenes, entre los niños y las niñas, y entre muchos padres y madres, de ganas de cambiar las cosas, de decir que todos y todas somos iguales y que realmente lo viven en su... Entonces yo me quedo y quiero lanzar ese mensaje positivo de que realmente es posible el cambio si todo el mundo ponemos de nuestra parte. Pues yo voy a decir que el machismo solo se cura con feminismo, con mucho feminismo y muchas gafas violetas por todas partes. Y además quería decir la frase de Angela Davis, que me encanta y que expresa muy bien qué es el feminismo. Dice: el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos seres humanos, somos personas. Eso es impresionante. Cuando en esta sociedad todavía estamos en un estatus inferior, tenemos que hacer un gran esfuerzo, cuestionárnoslo todo como hace el feminismo desde la raíz. Por eso somos tan radicales, porque nos vamos a la raíz del problema, de la estructura social, histórica, cultural, económica, toda esta estructura que mantiene este patriarcado, para romperlo. Pues... Mira, estaba escuchando y me estaba... Nada, pues yo agradezco la invitación, como dije al principio, y creo que es un trabajo, es alentador poder formar parte de esta red. Pero también creo que es un camino largo, es un camino complejo, porque la violencia machista, los asesinatos, las violaciones, etcétera, son la expresión más dura y en la que todos estamos de acuerdo que estamos en contra, ¿no? O sea, pero eso es producto de todo lo demás.
¿vale? O sea, es producto de una estructura que lo hace aflorar, digamos, en los niveles más extremos, ¿no? Y tomar conciencia de ello no es fácil, y yo invito, digamos, o sea, yo creo que estoy de acuerdo contigo, que la única forma, digamos, de cambiar esto es a través de la concienciación del feminismo, ¿no? De entender, digamos, el feminismo en su dimensión más compleja y más amplia, y eso solamente a través de la reflexión y de trabajarlo en profundidad, no quedarnos en la fecha, en la efeméride, sino... Y yo creo que es alentador que se esté abriendo, digamos, este trabajo hacia una red de organizaciones distintas, diversas, que podamos trabajar el tema juntos. Pues Rodrigo, Victoria, Heli, Nuria, muchísimas gracias de todo corazón por compartir este tiempo de tertulia en Ágora, y esperemos, se lo escuchaba el otro día a la delegada Carmen Collado, que ojalá no hubiera que celebrar nunca más el día 25 de noviembre. Sí. Gracias de todo corazón. Gracias. Venga, Y a gracias. ustedes, señoras y señores, les espero en la próxima cita de Ágora, será la semana que viene. Hasta entonces, cordiales saludos.